Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 193. Hoy vamos a trabajar el oído escuchando la voz de una psiquiatra española que se ha hecho muy famosa últimamente, sobre todo por dos cosas. En primer lugar, por el éxito que ha tenido su primer libro, y además de eso, porque también tiene un podcast que escucha una gran cantidad de gente. Nuestra protagonista se llama Marian Rojas Estapé y como te puedes imaginar, su objetivo es ayudar a que las personas encuentren el camino de la felicidad. Y hablando de felicidad, una de las cosas que nos hace felices es el aprendizaje. Cuando aprendemos algo nuevo nos sentimos especialmente bien. Supongo que a ti te habrá pasado más de una vez, ¿verdad? A mí, desde luego, me pasa muy a menudo. Por ejemplo, si tengo una clase de inglés y ese día hablo bien, de forma fluida, pues termino la clase con una alegría enorme. Y esa felicidad también la puedes sentir tú gracias a las clases online de la Escuela de Español 15TC. Para aprender no importa la edad, lo único que debemos tener son ganas, ilusión por seguir mejorando. Y el hecho de tener un objetivo a corto, a medio o a largo plazo nos motiva en nuestro día a día. Y el aprendizaje de un idioma es un objetivo precioso. Por eso te recomiendo que entres en la página web de 15TC, porque este es un buen momento para que reserves tus primeras clases. Recuerda la dirección www.15tc.es. Y si quieres hablar antes con Iñaki o con Sergio, solo tienes que enviarles un correo electrónico info@15tc.es. Ya estamos a mediados del mes de julio, así que no dejes pasar más tiempo y empieza hoy mismo a trabajar por tus sueños, por tus ilusiones. Sé que hablar español de forma fluida es una de esas metas, por lo tanto, vea por ella de la mano de 15TC. Este episodio se lo dedico especialmente a John, que me ha enviado su apoyo a través de PayPal, y también a Ralph, que ya forma parte de la familia de Se habla español en Patreon. Unos llegan y otros se marchan, porque la cifra de suscriptores ahora mismo es de 74 personas. Si no recuerdo mal, hace 2 semanas había 77. Es una pena, pero igualmente estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado esos suscriptores que han decidido no continuar. Por mi parte, lo único que puedo hacer es seguir trabajando para ofrecer contenido de calidad a las personas que siguen ayudándome. Si eres una de ellas, ya sabes que puedes ver este episodio en vídeo a través de Patreon y que la próxima semana tendrás un nuevo episodio exclusivo solo para ti. Muchas gracias. Vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Marian Rojas Estapé nació en Madrid el 2 de noviembre de 1983. De momento tiene 39 años, aunque antes de que finalice este 2023 cumplirá 40, que es una edad muy bonita, ¿no te parece? Bueno, Marian Rojas es hija y nieta de psiquiatras, así que su vocación le viene de familia. Estudió la carrera de medicina y por supuesto se especializó en psiquiatría. En su página web cuenta que antes de ejercer su profesión estuvo colaborando con varias ONGs, organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, viajó a Camboya para ayudar a niñas que estaban siendo explotadas sexualmente. Y esa experiencia marcó profundamente a Marian Rojas. Allí mismo en Camboya también trabajó para educar a niños que se dedicaban a recoger basura. El objetivo era darles herramientas
para que pudieran formarse, estudiar y así tener acceso a una vida mejor. Y por último, Marian Rojas estuvo una temporada en Nueva York, concretamente en el Bronx, y allí daba clases a niñas de familias sin recursos. Como puedes comprobar, nuestra protagonista siempre ha estado muy comprometida con proyectos solidarios. De hecho, desde este mismo año también es embajadora de Naciones Unidas. Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas que dirige su padre, Enrique Rojas. Allí desarrollan una doble labor o tarea. Por un lado, tienen una actividad clínica para atender a pacientes que sufren depresión, ansiedad y ese tipo de problemas. Y por otra parte, también realizan estudios de investigación. En concreto, parece que Marian Rojas está investigando el impacto de las pantallas en niños y jóvenes y también cómo influye la tecnología en la mente y las relaciones de los adultos. Pero como te decía al principio, nuestra protagonista es bastante conocida por su podcast y por sus libros. El primero lo publicó en 2018 con el siguiente título: ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Precisamente es el libro que estoy leyendo yo y ha tenido tanto éxito que ya se vende en 40 países y se ha traducido a 9 idiomas. En cuanto a su segundo libro, se titula Encuentra tu persona vitamina y salió al mercado en 2021. Pero ese libro no lo tengo, aunque no descarto leerlo en el futuro. De cualquier forma, antes debo terminar el primero y todavía voy por la mitad, más o menos. Bien, la entrevista que vamos a escuchar es una colaboración entre un banco español que se llama BBVA y el periódico El País, que es un referente aquí en España. Como venimos haciendo en los últimos episodios, vamos a escuchar a la protagonista, pero también a la periodista que hace las preguntas. Las dos hablan de un modo bastante claro, así que espero que no tengas grandes problemas para entenderlo todo. Aquí tienes el primer pase de la entrevista. Tú que eres psiquiatra, has estudiado la mente y el comportamiento humano y dices que no hay atajos ni guías rápidas que aseguren la felicidad. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy. Y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar: ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. ¿Qué te ha parecido? En este caso, tanto la periodista como Marian Rojas hablan de una manera bastante clara. En ese aspecto no creo que hayas tenido muchas dificultades, aunque hay algunas palabras complicadas que conviene explicar con detalle, porque en algunos casos son la clave para entender las frases. Así que, sin perder más tiempo, vamos a empezar con el primer fragmento. La primera que interviene es la periodista, que se llama Melania Montano y que tiene una voz muy bonita.
Tú que eres psiquiatra, has estudiado la mente y el comportamiento humano y dices que no hay atajos ni guías rápidas que aseguren la felicidad. Tú que eres psiquiatra, has estudiado la mente y el comportamiento humano y dices que no hay atajos ni guías rápidas que aseguren la felicidad. La palabra más complicada de esta frase es atajos, el plural de atajo, A-T-A-J-O. ¿Y qué es un atajo? Pues el camino más corto para ir de un sitio a otro. Cuando vamos en coche solemos utilizar las carreteras principales, pero hay veces en las que podemos llegar antes conduciendo por carreteras secundarias o menos conocidas. Eso sería un atajo, buscar un camino más corto, pero quizá menos conocido. Para eso es necesario conocer bien las calles o las carreteras de la ciudad. Aunque ahora todo es más sencillo con el navegador de nuestros teléfonos móviles, ¿verdad? Ya no hace falta buscar atajos porque el navegador lo hace por nosotros. Vuelvo a la pregunta de la periodista. En definitiva, lo que quiere saber es si existen maneras más rápidas de alcanzar la felicidad. Y se lo pregunta a una persona especialista en ese tema, porque Marian Rojas ha estudiado la mente y el comportamiento de los seres humanos. También habla de guías rápidas para ser felices. Según nuestra protagonista, no existen. No hay una guía, un libro que ofrezca unos pasos rápidos para llegar a la felicidad. Es más complicado que todo eso. Pero vamos a escuchar la respuesta de Marian Rojas en el segundo fragmento. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Marian Rojas acaba de ofrecernos una lista de cosas que suelen provocar preocupación, que suelen preocupar a la mayoría de la gente. Porque a lo largo de nuestra vida siempre surge algún problema de los que ha nombrado nuestra psiquiatra. Normalmente no tenemos todas esas preocupaciones a la vez, pero es verdad que siempre hay algo que nos inquieta, que nos hace pensar demasiado. Ella habla de problemas económicos, de salud, familiares o profesionales, es decir, relacionados con nuestro trabajo. Y creo que este último problema es el más fácil de solucionar, porque siempre podemos cambiar de trabajo. Lo que no es posible es cambiar de familia, porque es la que nos ha tocado y eso es inamovible. Entonces, la reflexión sobre la felicidad de Marian Rojas tiene como punto de partida esas cosas que nos preocupan, que nos hacen sufrir de una manera o de otra. Vamos a comprobar cómo sigue ese planteamiento. Tercer fragmento. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Según Marian Rojas, aquí está la clave de todo, pero para entenderla bien debemos saber lo que significa el verbo lidiar. En este contexto, lidiar hace referencia a cómo afrontar un problema, a cómo hacer frente a eso que nos preocupa. Eso es lidiar. En definitiva, está hablando de la actitud con la que intentamos resolver ese problema. Y dice que esas batallas, que esas pequeñas guerras que tenemos con nuestros problemas, nos marcan. Tienen un gran impacto en nosotros. Recuerda que en este contexto el verbo marcar significa influir o afectar. Por eso la clave está en la manera en la que manejamos o afrontamos esas situaciones complicadas. Eso es lo que puede llevarnos a la felicidad, siempre según nuestra protagonista, aunque creo que tiene razón. Los especialistas en estos temas siempre recomiendan afrontar los problemas con optimismo, pensando que se van a solucionar y también aconsejan
No dedicarle demasiado tiempo en nuestra mente, porque parece que cuanto más pensamos en algo que nos preocupa, ese problema se hace más grande. Bien, y ahora en el cuarto fragmento, Marian Rojas nos explica qué es la felicidad para ella. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Aquí tenemos otro verbo parecido a lidiar. Estoy hablando del verbo gestionar. El modo de gestionar una situación es la manera de afrontar o de hacer frente a esa situación. ¿Cómo gestionamos los problemas? ¿Con optimismo o con pesimismo? ¿Buscando soluciones o pensando en todo lo malo que puede suceder? Marian Rojas cree que para alcanzar la felicidad hay que ser capaces de gestionar esos problemas diarios de la mejor manera posible. Esa sería una de las claves, saber afrontar las cosas malas que nos suceden. Y la otra clave es conectar con lo bueno que nos sucede cada día. Hay veces que no le damos importancia a esas pequeñas cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Pensamos que van a estar ahí siempre y no las valoramos como se merecen. Pues nuestra protagonista entiende que para ser felices debemos prestar más atención a esas cosas buenas de nuestro día a día. Cuando dice que tenemos que conectar con lo bueno, se refiere a eso, a darle más importancia, a ser conscientes de esas cosas buenas que nos suceden todos los días. Esto es algo que se repite mucho en los libros de autoayuda, el hecho de vivir el presente sin pensar demasiado en el futuro. Creo que hay un libro muy famoso que se titula algo así como El poder del aquí y el ahora. O sea, que si estamos centrados en el presente, todo nos irá mejor. Vamos con otra pregunta para Marian Rojas. La encontramos en el quinto fragmento. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? Creo que la palabra antídoto es parecida en idiomas como el inglés o el francés, pero como es la clave de esta frase, voy a explicarla un poco. Un antídoto es una sustancia o un medicamento que sirve para luchar contra un veneno. Por ejemplo, si nos pica una serpiente venenosa, debemos tomar el antídoto de ese veneno para no morir. Pero aquí la periodista utiliza la palabra antídoto en sentido figurado. En este contexto, antídoto es algo parecido a solución. La solución para el sufrimiento es el amor. Al parecer es algo que había dicho en otra entrevista Marian Rojas, y la persona que le está haciendo las preguntas quiere que explique un poco mejor esa afirmación, esa frase. Así que vamos a escuchar su respuesta en el sexto fragmento. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Pues esta es la explicación de Marian Rojas. El amor es la solución al sufrimiento porque no hay nada peor que sentirse solo, sobre todo cuando tienes que afrontar algún problema. Sin embargo, cuando sientes el cariño de otra persona a tu lado, parece que los problemas no son tan importantes. Y cuando habla de amor o de cariño no se refiere solo a nuestra pareja, porque ese amor también puede darlo un familiar, un amigo o incluso un compañero de trabajo. Como dice Marian Rojas, el hecho de sentirnos queridos nos ayuda a hacerle frente de manera optimista a los problemas que podemos tener. Y por supuesto,
La sensación de estar solos, de no encontrar apoyo en nadie, es algo que nos dificulta más las cosas. Ella destaca que esa soledad es muy mala para nuestra mente y para nuestro corazón. Curiosamente es algo que he hablado muchas veces con mi mujer porque conocemos el caso de varias personas que no han podido superar sus dificultades por el hecho de sentirse solas, por no encontrar el apoyo necesario en momentos complicados. Es muy triste, pero sucede muy a menudo. Bueno, vamos con la última pregunta a nuestra protagonista de hoy. Séptimo fragmento. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. O sea, la periodista quiere saber si lo que pensamos o lo que sentimos tiene un impacto real o físico en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿Es posible que un pensamiento negativo tenga malas consecuencias para nuestro cuerpo? La pregunta está clara, ¿verdad? Pues vamos a conocer la respuesta de Marian Rojas en el octavo fragmento. Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ya sabes que el verbo distinguir significa diferenciar, y Marian Rojas nos dice que nuestra mente y nuestro cuerpo no saben diferenciar una amenaza real de una amenaza imaginaria, que solo está en nuestros pensamientos. Una amenaza es algo que puede ser peligroso para nosotros. Por ejemplo, un tiburón es una amenaza porque puede comerse a un ser humano que se está bañando en el mar. Un águila es una amenaza para un conejo porque lo puede cazar. Ese tipo de cosas son amenazas o peligros. Pero creo que Marian Rojas no se refiere a amenazas que puedan causarnos la muerte, sino más bien a problemas que nos provocan inquietud o sufrimiento. Y lo que trata de explicarnos es que nuestro cuerpo reacciona de la misma forma si ese problema es real o si solo está en nuestra mente, si es un problema en el que estamos pensando demasiado. Pero lo mejor es que escuchemos los ejemplos que comparte ella misma en el noveno fragmento. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado. Entonces, Marian Rojas nos ofrece aquí una serie de problemas reales que pueden sucedernos en cualquier momento. Uno de ellos es que nos atraquen por la calle. El verbo atracar es parecido a robar, aunque suele intervenir un arma. Los atracadores utilizan un cuchillo o una pistola para robar a sus víctimas. Otra de las cosas reales que pueden ocurrirnos es que nos llamen por teléfono para decirnos que nuestro hijo está enfermo o que nuestro padre está ingresado. Esto ya lo hemos visto en episodios anteriores, si no recuerdo mal. Estar ingresado significa estar en una cama de hospital, normalmente con un problema físico importante. Aquí en España utilizamos mucho la expresión estar ingresado y no decimos está ingresado en el hospital, porque todo el mundo sabe que si una persona está ingresada es que se encuentra enferma en el hospital. Bien, como estamos diciendo, estos problemas son reales, verdaderos. En el décimo fragmento sigue avanzando en su explicación. Esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar. Esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar. O sea, cuando tenemos un problema real de los que acabamos de comentar, nuestro cuerpo se activa, nuestra mente reacciona ante ese problema.
Pues bien, parece que sucede lo mismo cuando el problema no es real, sino que simplemente estamos pensando que puede suceder. En concreto, Marian Rojas habla de que puede ocurrir lo mismo si estamos sentados en casa o en el trabajo y empezamos a pensar en posibles problemas, no en problemas reales. Y en el último fragmento enumera 3 problemas imaginarios en los que podemos pensar en cualquier momento. ¿Y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. ¿Y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Este último detalle es sorprendente, ¿verdad? Apenas el 10% de las cosas que nos preocupan ocurren en realidad. Todo lo demás que tenemos en nuestra mente no sucede. Son simplemente pensamientos negativos. Marian Rojas dice que a veces podemos pensar que nuestro hijo está en las drogas, o sea, que consume drogas, quizá porque le vemos cambiado, distraído, no centrado, y a lo mejor está así porque se ha enamorado. Sin embargo, nosotros pensamos que consume drogas. También podemos pensar que vamos a tener problemas económicos. Recuerda que la expresión no llegar a fin de mes quiere decir eso, que no tenemos dinero para afrontar todos los gastos que nos llegan en un mes. Y por último, también podemos tener miedo a que nos atraquen por la calle con un cuchillo. Son pensamientos que pueden venir a nuestra mente, pero no son reales. Sin embargo, hay veces que nos pasamos horas pensando en estas cosas imaginarias. Y lo curioso es que nuestro cuerpo reacciona a esos pensamientos de la misma forma que si fueran problemas reales. Nuestro organismo empieza a producir sustancias químicas que nos perjudican y lo hace en los dos casos, cuando el problema es real, pero también cuando el problema solo está en nuestra imaginación. Es un tema apasionante y me quedo con ganas de escuchar más ideas de nuestra protagonista, pero será en otro momento, porque ahora nos toca escuchar la entrevista por última vez. Aquí la tienes. Tú que eres psiquiatra, has estudiado la mente y el comportamiento humano y dices que no hay atajos ni guías rápidas que aseguren la felicidad. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar, un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? Es sentirse querido, es sentir que no estás solo. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria, es una sensación terrible para la psique, para la mente y para el corazón. Marian, me gustaría que nos contaras cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo. Aquí entra una de las ideas más importantes que te voy a transmitir hoy, y es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico real que me sucede, la alarma, que me atraquen por la calle, que me llamen para decirme que mi hijo está enfermo, que me digan que mi padre está ingresado, esa activación del cerebro por algo real se produce de forma muy similar si yo estoy sentado en mi trabajo, en mi casa, y empiezo a pensar: ¿y si mi hijo está en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si me atracan por la calle? El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Ahora mucho mejor, ¿verdad? Y lo bueno es que además de aprender español, este episodio también nos ha servido para conocer cómo funciona nuestro cerebro en algunas ocasiones, en algunas situaciones. De eso habla el libro de Marian Rojas que estoy leyendo. Te recuerdo el título: ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y hablando de cosas buenas, una de las mejores que me han sucedido en los últimos años ha sido conocer a Iñaki y Sergio, de la Escuela de Español 15TC. Y ya sabes que gracias a ellos puedes descargar completamente gratis la transcripción de este episodio.
la vas a encontrar en el siguiente enlace: www.15tc.es/audios. Aprovecha este regalo porque no es habitual en el mundo de los podcasts. Normalmente siempre te piden el correo electrónico o algún otro dato personal. Perfecto, pues ya está casi todo. Digo casi porque me falta recordarte que puedes apoyar a Se Habla Español a través de Patreon con una suscripción mensual de $4. De esa forma tendrás acceso a estos episodios normales en vídeo y también a 2 episodios exclusivos al mes en los que aprendemos escuchando noticias reales difundidas por emisoras de radio españolas. Y siempre trabajamos con temas distintos para ampliar el vocabulario. Te animo a que te suscribas, me harías un gran favor. Si lo haces, te espero el próximo domingo y si no, pues dentro de 2 semanas. Ha sido un placer. Adiós.